El fútbol no solamente es un deporte, no solo es el deporte rey, no solo es una maquinaria social que aglutina masas, sino también es una herramienta de poder, puntualmente de soft power o poder blando, que muchos estados utilizan para expandir su influencia y sus intereses en el escenario internacional, y por eso en esta edición especial de Ampliamente hablaremos sobre la geopolítica del fútbol, el deporte rey, pero también de poder y cómo se ejerce ese poder en los distintos escenarios. No solo es un espectáculo, sino que también detrás de ese espectáculo hay muchos elementos que analizar con respecto al impacto que tiene el fútbol a nivel global y cómo estas lógicas globales van incidiendo en este espectáculo que, como fanáticos, espectadores y aficionados a cualquier equipo, vemos, pero detrás hay muchos hilos que se tejen, y por eso en esta edición de Ampliamente tenemos dos invitados de honor. Voy a presentar a una de ellas que ustedes la deben conocer, y se trata de Kelly Novo, periodista de nuestro canal de Globovisión, además coordinadora de la fuente de deportes de esta casa y por supuesto brillante en su análisis, en su trabajo. Estamos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros en Ampliamente, de que nos haya hecho el honor de acompañarnos, y también al profesor Eduardo Valero, ustedes también lo conocen, con un análisis también muy completo, siendo muy incisivo en estos temas. Y aquí tenemos las dos visiones, intentaremos presentarles dos visiones, la deportiva por un lado y además la periodística, y por otro lado la política, para hablar de este tema tan interesante. Bienvenidos, qué placer. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, de verdad que yo feliz de estar acá. Confieso que, bueno, sentí un poco de temor cuando me dijeron vas a estar con Nastacha en Ampliamente, pero además en un tema muy álgido, muy interesante. Creo que nos apasiona a todos al final del día. Así Sí. es, además en este escenario, ¿no? En el Mundial de Clubes, profe, este Mundial que además por ahí han surgido algunas críticas, y esto ayuda a entrar en este análisis para empezar a hablar del fútbol como una herramienta política y quizás también diplomática. Sí, bueno, el fútbol tiene dos... Primero, el fútbol como fenómeno social ha venido, en los últimos 50 años, ha venido enamorando cada vez más al mundo. Es una cultura mundial, es globalizado y, por supuesto, marca la vida de las personas, especialmente en los países en donde pues, hay victorias futbolísticas en los mundiales y, por supuesto, en las diversas competiciones. Pero también por su impacto, por la cantidad de dinero que maneja, por la cantidad de recursos, no solamente financieros, sino también de poder, están alrededor de una máquina que lo que hace es ser parte de esa cultura de ocio en la globalización en el siglo XXI. Mucho más marcado en este siglo que en el anterior, pero que es un proceso evolutivo desde el Mundial México 70. Y hemos visto además con cada uno de los grandes eventos deportivos, puntualmente los futbolísticos, ¿no? Porque todos en algún momento hemos visto de una u otra manera algo que está relacionado con un mundial de fútbol, que se paraliza el mundo, y esto tiene que ver con este carácter universal que tiene este deporte. Además, Kelly, como gran espectáculo mundial, el fútbol, que además ofrece una vitrina para distintas marcas, para distintos futbolistas que se terminan convirtiendo en grandes referentes, no solamente futbolísticos, sino mundiales, y que son capaces de marcar una época. Entonces, tú que estás acostumbrada a hacer cada una de estas coberturas, ¿cómo vislumbras la influencia que tiene el fútbol como gran espectáculo mundial? Mira, la verdad yo creo que empezando por este tema tan interesante de la globalización del fútbol, partiendo de ahí, entendiendo además que esto ya es algo universal. Si bien es cierto, lo conocemos como el deporte rey, el más importante del mundo, eso no es un secreto para nadie, no estamos descubriendo el agua tibia con esto, ha dado paso de forma increíble a justamente ligas como por ejemplo pues la árabe, que no estaban de alguna manera dentro del radar, incluso como periodista lo digo. Debo confesar que cubrir la Liga Árabe de Fútbol para nosotros como periodistas no estaba dentro de nuestras prioridades. Esto cambia totalmente cuando empiezan figuras justamente o nombres que terminaron convirtiéndose justamente en marcas del deporte, como un Cristiano Ronaldo, como un Benzema, como Neymar, que tuvo su paso por la Liga Árabe también, y empiezan a abrir, digamos, el paraguas de esta Liga Árabe en el mundo.
en general, ¿no? A nivel global. Yo creo que el fútbol se perfila o mejor dicho, ya está perfilado para ser un motor, algo que está en constante movimiento en muchos sentidos, en muchos contextos, el económico, el social, el cultural, el turístico. Hay de hecho en Arabia Saudita un plan que se llama Visión 2030, y este plan justamente apunta a la idea del crecimiento del fútbol, además para aprovecharlo, para cambiar un poco la forma en la que el mundo ve al Medio Oriente, ¿no? Entonces, a propósito del deporte, y muy especialmente del fútbol, pues de allí digamos que se agarran para que el mundo en general pueda cambiar la visión que tienen del Medio Oriente como nación, como país, como territorio. Suelen utilizar los estados su cultura o sus actividades como el deporte como una herramienta de poder blando. Profesor Valero, y en este punto también, más allá del escenario internacional, que es fundamental por lo universalizado del deporte, también de cara en el aspecto más interno, en la política interna, doméstica de los países, también es una fuerza interna que va moviendo muchos elementos a nivel social, y esto tiene que ver mucho con el asunto del nacionalismo, con el asunto de la identidad nacional. ¿Qué papel juega el fútbol aquí? Porque además los gobiernos saben la característica cohesionante que tiene este deporte, ¿no? En el siglo XX hay 3 momentos especiales para poder identificar la pregunta que me has hecho. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Mundial de Inglaterra 66, en donde la final fue entre Inglaterra y Alemania, y obviamente quedaban heridas todavía en el concierto europeo presente. Y todavía se dice que hay algunas cosas que estuvieron presentes tocando el tema del nacionalismo. El segundo momento importante es México 70, que es el primer mundial transmitido en televisión a millones de personas, y por supuesto con esa cultura alrededor de Pelé como la gran estrella. Ya el fútbol pasa de ser un momento deportivo a ser un momento estelar. Y hay un tercer momento, que es el Mundial de los Estados Unidos en el año 94, que es el mundial, primero que es uno de los que más dinero ha generado mayor cantidad de rentabilidad posible, sino que a su vez estuvo metido también el tema de Maradona, el dopaje, ¿verdad? Y ahí es, digamos, el fin del fútbol del siglo XX y el comienzo, digamos, del fútbol, digamos, hacia estos tiempos de hoy en día. Ahora, también aquí es relevante destacar que no solamente el fútbol como deporte es una actividad global, sino que los futbolistas se han convertido en grandes referentes, ¿no? Cuando uno revisa los más seguidos en Instagram, los que encabezan esa lista son, por una parte, Cristiano Ronaldo y por otra parte, Lionel Messi. Son grandes referentes en el mundo. Pareciera que no hay territorio geográfico donde no sean conocidas estas dos figuras. Kelly, ¿por qué consideras que el futbolista da el salto y es capaz de posicionarse como una gran figura desde el punto de vista universal? Bueno, más allá del talento, por supuesto, nato que tienen y que aportan, incluso que uno va consecuentemente siguiendo la carrera de cada uno, ve su evolución, ve cómo empezó todo. La mayoría de los fanáticos del fútbol conoce de base la historia de un Cristiano Ronaldo, la historia de un Lionel Messi, además sus condiciones de salud, todo lo que tiene que ver incluso más allá de lo deportivo, digamos, su vida personal, incluso también el fanático del fútbol se mete en ello. Yo creo que, bueno, Lionel Messi se ha mantenido en equipos en la Liga Europea, ahora finalmente está en la Major League Soccer y también está brillando, ¿no? Se habló en su momento también del posible rumor de que podría irse al fútbol árabe, esto no ocurre, pero Cristiano Ronaldo finalmente decidió dar ese paso importante en su carrera. Mucha gente decía, ¿cómo se va a ir a la Liga Árabe si allá pues no va a tener el auge que puede tener en Europa o en otras ligas? Pero a ver, está en la Liga Árabe de Fútbol y le está dando, él como marca, como jugador, pues ese plus importante al fútbol árabe, pero el fútbol árabe también se ha venido abriendo camino, eso no es un secreto para nadie. Lo vemos en el Mundial de Clubes, hubo participación de equipos árabes y de hecho el Al-Hilal es el único equipo que está en cuartos de final del Mundial de Clubes y de hecho es el único choque que se va a dar en el que no hay sello europeo por ningún lado, el Fluminense, que es de Brasil, y este conjunto árabe que además viene de eliminar al Manchester City, un equipo poderoso en Europa, y el Al-Hilal lo ha dejado fuera de competencia. Entonces allí se ve
ve pues el incremento, el crecimiento, el aumento que ha tenido el fútbol árabe, y es que están apostando a esto. Y ahí vemos cómo las monarquías del Golfo Pérsico hacen lo propio para intentar potenciar su marca país y además lavarse un poco la cara con estas acusaciones de violaciones a derechos humanos, que además fue una gran polémica en la asignación de este Mundial de Qatar, relacionado además con la FIFA, que hablaremos al regreso porque no se puede quedar por fuera este organismo supranacional que además ejerce el poder no como un Estado, como una organización supranacional, pero que además tiene poder. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Kelly Novo, periodista de la casa, y con el profesor Eduardo Valero, politólogo, quienes nos están ofreciendo un análisis muy completo y muy interesante sobre este asunto, la geopolítica del fútbol. Hacemos una pausa y ya regresamos.